Vamos a cantar una alabanza para seguir este servicio. Creemos que estamos creyendo en un Dios poderoso, hermano, y un Dios que reina y vive en su pueblo, hermano. Vamos a cantar una alabanza, hermano, para sacar lo que es la palabra. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Bueno, hermano, solamente hay que creer que Él está aquí en esta mañana, hermano. Los invito a ponerse de pie para cantar una alabanza y salvar a nuestro hermano. Vamos a cantar una vez más, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creemos que Él se encuentra en nuestro medio, hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí
Que Dios los bendiga, hermano, esta mañana. Yo creo que es un día, pues, digamos, un día más de lucha, ¿verdad? Pero sabemos que no vamos solos en el camino. Yo creo que últimamente, dadas las circunstancias que, o sea, como que nos sentimos un poco golpeados, ¿verdad? Pero como dijo el hermano hace rato, o sea, todo obra para bien, ¿verdad? Todas las pruebas, todo lo que ha sucedido, yo creo que es para formarnos, o sea, abrir nuestros ojos, que podamos ver, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo es solamente, o sea, para que nosotros nos, o sea, estemos apercibidos, ¿verdad? Y no nos descuidemos. Entonces, yo creo que es el tiempo en el cual nosotros debemos estar más despiertos que nunca, porque vemos que las cosas ya están por terminarse y sabemos que el diablo no está quieto. El diablo va a tratar de hacer todo el daño que pueda, de una manera o de otra. Entonces, van a venir pruebas, van a venir problemas, pero yo creo que hay un Dios que todo lo puede. Si podemos confiar, entonces Él prometió que iba a estar con nosotros y aún en nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces yo creo que esa sola promesa, yo creo que nos debe mantener a nosotros de pie, ¿verdad? A pesar de los problemas, a pesar de todo lo que veamos nosotros, porque pues sí vienen muchas cosas negativas, ¿verdad? A veces eso, cuando viene el problema, a veces nos vienen pensamientos a nosotros. Entonces yo creo que nosotros lo que debemos hacer es mantenernos más firmes en la palabra y tratar de desechar todo aquello que es negativo. Dice, todo aquello que no edifica, todo aquello que no nos conviene, como dijo Pablo, hay que hacerlo a un lado y solamente caminar por el camino que Él nos trazó. Entonces yo creo que nosotros, por la gracia de Dios, vamos, o sea, tuvimos un buen pastor. Yo creo que a todos nos dolió, ¿verdad?, su partida, pero sabemos que Él está mejor allá. Entonces, y Dios tenía un propósito con su partida. Entonces, yo creo que nosotros, como les decía hace un momento, es el momento en el cual nosotros debemos estar más unidos. Entonces, si nos fijamos que allá en el libro de los Hechos, dice cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, sé que ellos estuvieron ahí quizás por días, ¿verdad?, esperando, porque ellos estaban esperando una promesa de Dios. Pero dice que ellos no la recibieron ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer día. Hasta por allá como en el séptimo día, que ellos empezaron a perdonarse unos a otros, a arreglar sus diferencias. Entonces se empezó a crear una atmósfera en la cual Dios se agradó y descendió. Dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces yo creo que es lo que Dios está esperando de nosotros, que podamos nosotros hacer a un lado todas las diferencias que hay entre nosotros, por pequeña que sea,
y podamos arreglarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Estamos esperando una promesa, pero mientras no nos arreglemos con Dios, yo creo que no vamos a poder recibirla. Necesitamos, sacar todo aquello que nos estorba, todo aquello que impide, ¿verdad?, que Dios pueda tomarnos en cuenta. Él está ahí esperando. Entonces ahora depende de nosotros. Yo creo que cada servicio en los cuales nosotros estábamos presentes, yo creo que nosotros venimos, ¿verdad? Yo creo que cada uno debe salir de aquí diferente. Entonces, ¿por qué? Porque venimos a recibir de Él. Y si podemos llevarnos una palabra, si podemos llevarnos una sola palabra, yo creo que muchas veces decimos que no entendemos, a veces no entendemos, pero lo creemos, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si lo que yo no entiendo en este momento, pero yo lo creo y mantengo ahí, yo creo que a su tiempo, yo creo que Él me lo va a mostrar, me lo va a revelar. Entonces, por eso no nos preocupemos si no lo entendemos. Quizás no vamos a entender todo, pero a su tiempo Él se va a encargar de revelarnos, porque Él es el que está más interesado en nosotros que nosotros mismos. Yo creo que Él es el que está trabajando, Él ya hizo todo. Entonces nosotros solamente necesitamos creerle. Bendito sea el Señor. Entonces yo creo que no es mucho lo que vamos a hablar, bendito Dios, pero esperemos, ¿verdad?, que sea de provecho. Entonces tampoco son cosas nuevas. Yo creo que a todo lo que se ha hablado, lo que se hable, ya se habló. Entonces solamente es como una repasadita que les pegamos a veces. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías 4, del 1 al 6. Solamente para ver lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios así: volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelero todo de oro, con sus vasos sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a inclinar nuestro rostro para ponernos en la mano de Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Padre, pidiéndole, Señor, de su gracia, Señor, de su misericordia, Señor. Pidiendo, Señor, que sea usted, Señor, el que descienda, Señor. Yo no puedo hacer nada, Señor, por ellos, Señor. Ellos vienen a escucharle a usted, Señor. Ellos vienen a verle a usted, Padre. Yo nada tengo que darle, Señor. Usted fue el que hizo la promesa, Padre. Y ellos vienen confiando, Señor, solamente en su palabra, Señor. Por eso están ellos aquí, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted, Señor, lleve este servicio, Señor, de principio a fin, Señor.
Que sea usted, Padre, quien parta ese pan, Señor, como lo hacía aquel día con sus apóstoles, Señor. Que sea usted quien les dé, Señor, ese alimento, Señor. Que sea usted, Señor, quien supla esa necesidad que hay en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Sí, bendito Dios. Porque hay una necesidad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y en estos tiempos, Señor, más difíciles, Señor, yo creo que la necesidad, Padre, se acrecenta, Señor. La necesidad se hace más grande, Padre. Y no hay, Señor, a dónde correr, Señor. No hay dónde acudir, solamente hacia usted, Señor. Y usted sabe, Padre, que la necesidad más grande que hay para cada uno de nosotros, Señor, es la de su Espíritu Santo, Señor, en cada corazón, Señor. Para poder estar listos, Señor, para ese día, Señor, que viene, Señor. Poder estar preparados, Padre. Y que no nos agarre, Señor, descuidados, Señor. Que no venga usted, Padre, y por descuido de nosotros, Señor, no vayamos a quedar, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder levantar nuestras cabezas, Señor, en señal de victoria, Señor. En esta hora, Señor, ponemos a cada hermano y a cada hermana, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. Los ponemos en sus manos, Señor. Que usted los bendiga, Señor. Que usted bendiga cada hogar, Señor, donde se esté escuchando, Señor, donde se esté predicando, Señor. Que sea usted moviéndose, Señor, en cada corazón, Padre. Sí, Señor. Ponemos, Señor, este servicio en sus manos, Señor. Y que para usted, Padre, sea esa honra, gloria y alabanza en el nombre santo de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Entonces, como decía, pues no son nada nuevo, ¿verdad? Yo creo que ya todos lo hemos visto, todos lo hemos oído, entonces quizás de diferentes puntos de vista, pero todo enfocado hacia el mismo punto, porque toda la Escritura apunta, ¿verdad?, hacia Jesucristo, hacia el Calvario y hacia vida eterna. Porque el Calvario es solamente un camino a seguir, pero yo creo que la promesa para nosotros es vida eterna. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, yo creo que eso es lo que nos tiene, eso es lo que nos trajo y eso es lo que nos mantiene, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Esa gracia de Dios que un día nos llamó, nos trajo, entonces, y esa misma gracia nos ha estado, llevando paso a paso hasta el día de hoy. Entonces, que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Entonces, como decía, dadas las circunstancias, como están los tiempos ahorita, si uno voltea alrededor del mundo, vemos que todo es un caos. A veces se oye hablar de guerras, se oye hablar de terremotos, se oye hablar de maremotos, tantas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo alrededor del mundo. Se oye hablar de pestes, de epidemias, de pandemias, como lo que está sucediendo ahorita en este momento. Pero yo creo que nosotros como cristianos sabemos que todas estas cosas, tenían que venir a suceder, porque es solamente la palabra de Dios manifestándose. Entonces, nosotros, eso tiene que ponernos a pensar en nosotros, ¿verdad? El tiempo en el cual estamos, el tiempo que estamos viviendo y la condición de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, ¿verdad?, de que algo viene, de que algo se aproxima. Entonces, cuando hay avisos, por ejemplo, cuando viene una tormenta, cuando viene cualquier desastre natural a la tierra, siempre hay avisos de prevención, avisando. Y si uno no atiende los avisos, ¿verdad?, pues muchas veces lo puede agarrar desprevenido y puede sufrir consecuencias. Yo creo que Dios nos viene advirtiendo con tiempo, con mucho tiempo, de todo lo que va a suceder,
todo lo que, o sea, aquello que va a acontecer. ¿Para qué? Para que nosotros estemos apercibidos. Allá en Mateo 16:1, si podemos ir a Mateo 16:1, dice la palabra de Dios, dice así, dice, en Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí estaban estos hombres demandando señales, demandando una señal para poder creer. ¿Verdad? Ellos querían que Dios les mostrara una señal para poder creer que Él era. Entonces, pero Dios estaba mostrando señales. Él venía mostrando señales. Por eso les dijo Él: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de los cielos. Puedes saber si va a llover o no va a llover. Puedes saber qué tanto va a llover, cuántos milímetros de agua van a caer. Puedes saber si una tormenta con anticipación. Pueden ahorita decir: va a haber tantos ciclones, va a haber tantos leves, tantos medios y dos fuertes. Ellos pueden predecir todas estas cosas, pero no pueden ver todo. O sea, como estos hombres, ¿verdad?, podían predecir los tiempos, o sea, las señales que hay en los cielos, pero no pueden predecir, no pueden ver las señales de los tiempos. Entonces, había mucha gente religiosa que no puede ver, ¿verdad? No puede ver. Ellos se van como digo, con las señales, ellos están viendo señales y todo eso, pero para nosotros, yo creo que nosotros tenemos un poco más de alcance, una vista más aguda, una vista que alcanza a ver más lejos, porque la gracia de Dios nos proveyó. Entonces podemos ver algo o muchas cosas que los demás no alcanzan a ver. No porque nosotros seamos algo o alguien, sino porque la gracia de Dios, ¿verdad?, la gracia de Dios tratando en cada uno de nosotros para que estemos apercibidos de lo que viene. Entonces, a nosotros nos tocó vivir en este tiempo, un tiempo, pues se dice que es una edad, o sea, la más peligrosa, la más engañosa, pero a la vez la más gloriosa. Entonces, decimos la más engañosa, la más peligrosa por lo mismo que se mueve en estos tiempos. O sea, es una edad de engaño, una edad que lo que es parece que no es, y lo que no es parece que es. Son cosas que, o sea, se mueven los dos espíritus tan al parejo que uno no puede distinguir uno del otro. Es lo que se está viendo ahorita en el mundo. Entonces, pero yo creo que nosotros podemos mantenernos en lo que creemos. Entonces, dijo el siervo de Dios, él predicó un mensaje el cual le tituló: Señores, ¿qué hora es? O sea, como diciéndoles, saben el tiempo que están viviendo, saben, o sea, en qué tiempo estamos. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un tiempo, y nosotros, yo creo que por el mensaje que tenemos, yo creo que nosotros debemos saber el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces la gente busca señales de ellos. Por ejemplo, ya
sabemos que Dios no dio ni día ni hora. Él solamente dijo que Él vendría como ladrón en la noche. Entonces, ¿para qué? Sí, para que nosotros, o sea, no nos descuidemos, no nos durmamos, sino que nos mantengamos despiertos, o sea, atentos, esperando esa hora. Entonces, si vemos en Mateo 25:1, Mateo 25:1, dice, hablando de lo que son las 10 vírgenes, dice la palabra de Dios, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces aquí estaban, dice, 10 vírgenes, como dice el siervo de Dios, las 10 eran vírgenes, pero unas estaban preparadas, ¿ve? Y las otras no. Unas estaban esperando el momento, no sabían la hora en la cual él iba a venir, pero ellas estaban listas. Ellas tenían sus lámparas y tenían sus vasijas llenas de aceite. Ellas, cuando venían a la iglesia, no venían a perder el tiempo. Cuando venían a la iglesia, ellas venían a escuchar. Ellas venían a escuchar, no a oír. Porque escuchar es poner atención a lo que Dios dice. Oír es a veces oír las cosas, pero sin atención, sin preocuparse qué es lo que dice. Muchas veces está uno afuera y quizá pasa el del gas, pasa el de las tortillas, pasa el de... uno lo está escuchando, ¿verdad? Pero de repente oye que viene el del periódico y viene dando las noticias y escucha algo. Él le está poniendo atención porque está escuchando, ¿verdad? Escucha algo que le interesa y le pone atención. ¿Por qué? Porque algo le interesó de ahí. Entonces yo creo que cuando venamos aquí a escuchar la palabra de Dios, es porque hay algo que nos interesa. Y eso que nos interesa a nosotros, yo creo que es lo que Dios quiere darnos. Porque dice que Él va a darnos conforme al deseo de nuestro corazón. Entonces yo creo que debe haber un hambre y una sed por la palabra. Debe haber algo que nos motive a nosotros venir aquí. No nomás venir por venir. Debe haber algo que nos traiga, ¿verdad? Entonces yo creo que eso que nos trae a nosotros aquí es esa hambre, esa necesidad que hay en nuestros corazones de Dios. Yo creo que es lo que Dios quiere suplir. Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo, porque esa es su promesa, eso es lo que Él nos prometió. Entonces, pero así como estaba el pueblo de
de Israel allá en Egipto, Dios les había hecho una promesa de sacarlos, o sea, darles esa libertad, dice sacarlos con un brazo fuerte y poderoso. Pero dice que ellos se olvidaron de la promesa. Y ellos estaban ahí en el cautiverio, pero a Dios no se le olvidaba. Él siempre estuvo ahí. Llegó el tiempo del cumplimiento, pero el pueblo no estaba preparado. Ya el pueblo no estaba listo. Dios ya tenía su hombre y ya tenía su brazo preparado, pero el pueblo no estaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice, mover las cosas para forzar. Dios estaba esperando que el pueblo empezara, que hubiera un clamor y un gemir. ¿Vea? Que hubiera un clamor y un gemir en ellos. Algo que los estuviera forzando a salir de esa condición. Entonces yo creo que es lo que Dios está buscando en nosotros. Ese clamor, ese gemir por salir de esta condición en la cual estamos. Yo creo que Él quiere levantarnos a esos lugares celestiales, ¿verdad? Que quiere cumplir esa promesa en cada uno de nosotros, pero a veces yo creo que la condición de vida en la cual nosotros no estamos, a veces yo creo que es lo que impide, ¿verdad? Entonces, y Dios nos habla constantemente, dicen Hebreos, hablándonos de muchas formas y de muchas maneras. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros, o sea, nos arrepintamos, volvamos a sus caminos y nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, y aquí estaban estas 10 vírgenes. Las 5 prudentes estaban preparadas, las insensatas se descuidaron. Vino el esposo, las que estaban preparadas se fueron y las otras se quedaron. Yo creo que eso debería de ponernos nosotros a meditar, o sea, en nuestras vidas, ¿verdad? Si nuestras vidas, o sea, pueden pasar por ese filtro de la palabra, ¿verdad? Y salir al otro lado limpias. Entonces que ese filtro nos vaya a nosotros diciendo en dónde estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que nos corrijamos ahorita que aún hay tiempo y no querramos hacerlo como ellas después, cuando el tiempo se había acabado. Ellas quisieron ir a conseguir ese aceite, pero ya no había tiempo y se quedaron. Entonces yo creo que Dios es lo que no quiere de nosotros, que por causa de nuestros descuidos nos quedemos. Entonces que Dios nos abra, dice, el entendimiento, y que Dios ponga el sentir en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para buscarle, para arreglarnos. Entonces dice en Mateo 16:13, dice, porque nosotros necesitamos de Dios, y más en estos tiempos. Dice Mateo 13, hablando de la confesión de Pedro, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice las gentes? ¿Quién dice los de afuera? ¿Quién dice que soy yo? Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora la iglesia, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces, a veces nosotros
quizás haya cosas que no entendamos, como les decía, y no tengamos respuestas para ellas, como ellos. Ellos no tenían una respuesta. Ellos eran hombres que andaban con Jesús. Ellos eran hombres que caminaron con Jesús. Ellos eran hombres que lo vieron hacer tantas cosas, sanar sordos, ciegos, mudos, paralíticos, levantar muertos. Ellos lo vieron cuando estaban en la barca, cuando él estaba durmiendo y se levantó aquella tempestad. Lo vieron cuando él fue, solamente habló la palabra y dijo: mar, calma, viento, calla. Y cuando él le hizo la pregunta, no supieron qué decir. Dijeron, como ellos allá en aquella ocasión dijeron: pues, ¿quién será este hombre? Que aún los elementos le obedecen. ¿Quién es? Entonces, una vez estaba Felipe con él y le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo con vosotros y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Entonces, aquí estaban estos hombres, como decía, caminando con él, viéndole hacer tantas cosas, y aún no sabía quién era él. Pero dice, entonces respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí estaba este hombre, que fue un hombre que lo negó. Fue un hombre que él prometió que iba a estar con él, aunque muriera junto con él, pero a la hora de la verdad, no cumplió. Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Era un hombre, hermanos, como cualquiera de nosotros. A veces vamos caminando, pero no estamos, como quien dice, todavía nos falta algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder discernir lo que es la palabra de Dios. Y aquí estaba este hombre que en aquella ocasión lo negó, pero aquí ya no era el mismo Pedro. En otra ocasión, cuando Jesús estaba anunciando su muerte, Pedro le dijo: Señor, ten misericordia de ti y que no te suceda esto. Entonces, cuando Jesús volteó y lo vio, le dijo: apártate de mí, Satanás. No le dijo: apártate de mí, Pedro. Dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, ese tipo de acciones, entonces no somos nosotros, sino que dentro de nosotros se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando. Dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que quiero no hago, más lo que no quiero es lo que hago. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. No es una excusa, ¿verdad? Es una excusa porque nosotros sabemos. Pero a veces nosotros tenemos una inercia del mundo, venimos del mundo, y eso a veces no ha salido, está dentro. Y a veces uno hace las cosas incorrectas, no porque quiso hacerlas, sino porque esa inercia que trae, como que lo viene, ¿verdad? Entonces, por eso dijo Pablo, vea que
Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿quién lo iba a librar? O sea, nosotros mismos debemos de tener ese discernimiento, ¿verdad? Entonces dice la palabra, pues, que nosotros, dice, el sabio ve el peligro y lo rodea. Entonces yo creo que hay una diferencia. Yo creo que nosotros, cuando vemos que aquello que está enfrente es algo que no nos conviene, dice, hay que apartarnos. Entonces, pero para no, vamos a seguir porque el punto es otro. Bendito Dios. Entonces, solamente quería decirles que, o sea, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, no caminar en nuestros pensamientos, no caminar en nuestras ideas, sino buscar de Dios, esa revelación de Dios para poder hacerlo. Entonces, dice, porque la misma palabra nos dice que no es con espada ni con ejército, ¿verdad? Entonces no es con nuestros pensamientos, no es con nuestras ideas, no es con nuestra sabiduría, sino cuánto podemos humillarnos. Entonces, ahora vemos en Hechos 2:1, dice Hechos 2:1, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como les decía hace rato, en el aposento alto estaban todos sentados. Ellos estaban esperando la promesa. Jesús les dijo ahí mismo en Hechos 4, dice, y estando todos juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa que Dios le había hecho al pueblo, y aquí estaban ellos en el aposento alto, porque Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. Él los había mandado, los había comisionado para que fueran y predicasen por todo el mundo, pero antes les dijo, o sea, no los iba a mandar solos, o sea, yo voy con ustedes. Entonces, y aquí estaban, como les decía, en el aposento alto. Todos, dice, unánimes, dice la palabra, en oración. Todos unánimes, quiere decir todos, o sea, en un mismo pensar. Todos, o sea, uno solo. Pensando todos lo mismo. Unánimes. Todos en la misma palabra. Fue cuando ellos llegaron y arreglaron sus diferencias. Fue cuando se pudo crear esa atmósfera en la cual Dios pudo descender y repartirse entre los 120 que estaban reunidos. Entonces, esta fue, o sea, la iglesia que Dios levantó. Una iglesia de poder, una iglesia que podía traer a manifestación la palabra, una iglesia que venían caminando y la palabra de Dios venía obrando. Pablo dijo, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, yo lo que traigo no lo aprendí de ningún hombre,
Yo lo que traigo no lo aprendí de ningún papa, de ningún obispo, de ningún cardenal, ningún ministro. Yo lo que traigo viene directamente de Dios, ¿verdad? Porque todos sabemos que Pablo era un hombre que él tenía sus ideas, él creía de una manera y él pensaba que todos los que creyeron diferente estaban mal, estaban errados, y él los perseguía, dice, hasta donde fuera. Dice, él iba y los traía a rastro de caballo, o sea, los arrastraba si no querían caminar. ¿Por qué? Porque él, en su corazón, él estaba haciendo las cosas bien. Él quería que ellos, o sea, se corrigieran, pero a su manera. Y él pensaba que él estaba bien y que ellos estaban mal, ¿verdad? Y pidió carta, dice, para ir a Damasco, la capital de Siria, por aquellos que estaban allá. Y cuando él iba rumbo a la ciudad de Damasco, dice que en el camino se le apareció aquella columna de fuego que lo tumbó del caballo. Entonces, dice que eso hizo a un Pablo diferente. Ahí Pablo tuvo esa experiencia con Dios, porque cuando él vio esa columna de fuego y cayó al suelo, él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él no le iba a decir Señor a cualquier cosa. Él sabía que esa era la columna de fuego que había guiado a Israel por el desierto. Él era un judío y él sabía de todas estas cosas. Entonces, Pablo necesitaba una revelación de Dios para poder cambiar. Él no iba a cambiar si yo le mostrara escritura, si le dijera de esta manera, le dijera aquella. Si no era Dios trabajando en él, Pablo no iba a poder cambiar. Necesitaba que fuera Dios mismo trabajando en él. Así como nosotros, quizás nosotros podamos entender las cosas y verlas, y quizás vaya uno y se las explique a un hermano, a otro hermano, pues, o a otra persona, y no la pueden entender. Quizás uno piense, bueno, pero ¿por qué no la entienden? Si todo está muy claro. Para usted sí, para él no. ¿Por qué? Porque usted tiene la revelación, usted puede ver las cosas. ¿Por qué? Porque Dios se las está mostrando a usted, pero a él no. Entonces, él necesita que sea Dios mismo trabajando en él. Dice la palabra, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, en vano viene a la iglesia y le prediquen y le prediquen y le prediquen, en vano. Si Dios no está ahí, es inútil. Es como traer una piedra y sacar la piedra, meter la piedra y sacar la piedra. Nunca se va a ablandar. ¿Por qué? Si Dios no trabaja ahí, va a entrar uno, o sea, con sus pensamientos, y va a salir con sus mismos pensamientos, sus ideas. Necesita que sea Dios trabajando en el corazón del creyente. Entonces, como decía, esta fue la iglesia que Dios levantó. Pero usted sabe que, como dice en Zacarías, cuando habla del candelero, cuando habla de las lámparas, sabemos que las lámparas son un tipo de la iglesia, o sea, de las edades de la iglesia. Allá en Apocalipsis habla, dice la iglesia de Pergamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de... Pero nosotros sabemos que es una sola iglesia, solamente son edades, tiempos, dispensaciones entre una y otra. O sea, son tiempos, pero de la misma iglesia. Entonces vemos que esta iglesia de Éfeso, en la cual se movía el poder de Dios, o sea, la palabra venía y era manifestada, pero esa iglesia, dice Apocalipsis 6:2,
Dice en Apocalipsis 6:2. Dice la palabra de Dios, dice, y miré, hablando de los sellos, y miré, y aquí dice, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces vemos, dice, un caballo blanco. Dijo el hermano Branham, mucha gente piensa y cree que el jinete de este caballo blanco es Jesucristo, pero no, dijo. Cuando se le habló a Juan para que viera, que le dijo, mira y ve, que le habló aquel ser viviente, dijo Juan fue, pero dice que el cordero estaba parado ahí, dice, con el libro en su mano. Entonces no podía estar el cordero parado ahí, dice, y estar allá en el caballo blanco. Ahora dice, este caballo, dice, este jinete venía, dice, traía un arco, dice, mas no traía flechas. Entonces dice, si traía un arma, pero no traía, o sea, es como decir que traía una pistola, pero no traía tiros, ¿de qué le sirve? Traía un arco, no traía flechas. Entonces dijo el hermano, era inofensivo. O sea que este caballo blanco, dice, era solamente en este tiempo, dice, era un pensamiento, era solamente una idea que empezó a entrar a la iglesia. Entró como un pensamiento y se mantuvo como un pensamiento por tiempos, el tiempo iba corriendo, ¿verdad? Pero ese pensamiento se hizo doctrina. Empezaron a entrar ideas, pensamientos de hombre, empezó a entrar el mundo a la iglesia y empezó una decadencia en la iglesia. Esa iglesia empezó a caer, se empezó a apartar de Dios, se empezó a alejar de Dios. Empezaron a introducir santos y vírgenes y de tantas cosas. Sacaron a Dios de su lugar y pusieron una virgen en el lugar de Dios. Quitaron a Jesucristo como intercesor y pusieron a la Virgen María como intercesora, la Madre de Dios. Y con esa doctrina se vinieron caminando hasta el tiempo de hoy, en el cual estamos, pero Dios hizo una promesa. Esa iglesia había llegado a una decadencia espiritual, al grado pues de que casi por completo lo sacan de la iglesia. Pero Él siempre mantuvo un remanente en cada edad. Él siempre mantuvo esa flamita encendida en cada edad, que se iba, o sea, de una edad se traslapaba hacia la otra. ¿De qué edad se traslapaba hacia la otra? Porque dice que al final de la edad, dice que cuando esa flama estaba por apagarse, empezaba una nueva edad, se levantaba un hombre con un mensaje, ¿verdad?, a la iglesia y se volvía a encender esa flama, ¿verdad? Y transcurrió el tiempo, se volvía a denominar, volvía a hacerse una denominación y estaba por apagarse esa flama, se tenía otro traslape a la iglesia hasta el tiempo de hoy en el cual estamos. Pero dice la palabra de Dios que Él prometió en Joel 2:19, Él prometió que Él restauraría, ¿verdad?, que Él traería todo aquello. Dice la palabra, ya me pasé. En Joel 2:19 dice la palabra de Dios, dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo,
he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, seremos llenos. Pan, la palabra; mosto, la unción; el aceite, el Espíritu Santo. Entonces seremos saciados de todo eso. ¿Cuándo? Cuando Él restaure. Dice, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces, aquí está la promesa de Dios, de que todo aquello, ¿verdad?, que se perdió, ¿verdad?, toda aquella decadencia espiritual que vino a la iglesia por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad, ¿verdad? Entonces Él prometió que lo iba a restituir, que lo iba a restaurar. Entonces, como decía el hermano, siervo de Dios, en la edad de Sardis, dice que fue la edad de Lutero. Dice que él era un monje cristiano, católico, pero él veía que lo que hacía la Iglesia Católica, pues no, o sea, él veía que eran cosas pues que no eran conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se cobraba por las indulgencias, que se cobraba por esto y por aquello, él sabía que no era por dinero, que la salvación no se compra, la vida eterna no se vende. Entonces fue cuando él recibió de parte de Dios, se paró y dijo, el justo por la fe vivirá. Entonces, dice, empezó, ¿verdad?, o sea, a restituir. Dios empezó a levantar aquello que estaba caído. Empezó con Lutero, siguió con Juan Wesley, cuando Juan Wesley se paró y dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros vemos que son palabras, ¿verdad?, que son palabras de Dios, que si en nosotros no hay justicia, ¿verdad?, si en nosotros, o sea, la palabra de Dios no está presente, entonces ¿cómo vamos a tener vida? Es imposible. Si Dios, esa palabra es la que nos da vida a nosotros, y mientras esa palabra esté aquí, yo puedo tener vida. No esta vida es pasajera, sino vida eterna, que es, yo creo, lo que andamos buscando. Entonces,
cuando Juan Welles habló y dijo sin santidad, ¿ya? Sin santidad. Entonces yo, ¿cómo puedo esperar ver a Dios si llevo una vida, o sea, mezclada, el mundo? Si mi vida, o sea, constantemente yo dejo pasar cositas. A mí me gusta, por ejemplo, hacer esto, me gusta hacer aquello, o me gusta ver aquí, o me gusta ver allá. Entonces, ¿cómo puede Dios trabajar ahí? ¿Cómo puede venir Dios a mí? De esa manera. Si yo ni siquiera me preocupo, ¿verdad? Yo vengo a verlo cuando tengo tiempo, cuando me desocupo de allá, que hoy no tengo nada que hacer allá, bueno, voy a ir a la iglesia un rato, a ver qué. Entonces, eso es, digamos, no tener una ambición, no tener un pensamiento como, es una palabra, no ser un cristiano, porque yo como cristiano yo creo que Dios tiene que tener la preeminencia en mi vida. Yo creo que yo tengo que buscar primeramente a Dios. Dice en Mateo, buscar, dice, a Dios y su justicia. ¿Verdad? Entonces, si yo me preocupo por buscar a Dios, por buscar su palabra, antes que los afanes, entonces yo creo que Él prometió, pero a veces nosotros pensamos que si no lo hacemos nosotros, yo no voy a tener que comer mañana. ¿Verdad? Si yo no voy y lo hago aquello, ¿verdad? Y si es hora de servicio, yo prefiero irme a hacer aquel trabajo que venir al culto. Al cabo, un culto que puede pasar. Y la otra mano, pues, otro culto que puede pasar. Pero a veces yo creo que nosotros somos los culpables, no Dios, porque nosotros somos los que nos apartamos. Entonces aquí ellos fueron los que se empezaron a apartar. Ellos empezaban a meter cosas del mundo a la iglesia. Entonces ya no había una diferencia entre la iglesia y el mundo, porque los de la iglesia se comportaban como los del mundo, y los del mundo como quiera iban a la iglesia, y pues no había una diferencia. Cuando Dios quiere, dice, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo en el cual Él pueda habitar, un pueblo en el cual Él pueda descender y tener comunión con Él. Entonces la misma palabra dice que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces si yo tengo, o sea, si mi vida, o sea, en mi vida hay, digamos, muchas cosas del mundo que me atraen, entonces yo no me puedo considerar, o sea, un cristiano. Si no he dejado, o sea, no me he esforzado por apartarme de aquello. Yo creo que yo necesito, ¿verdad? Porque la palabra me dice a mí, dice que Él me da todo en Apocalipsis para que yo me vista de su palabra. Él me da todas las herramientas, Él me da todo lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que el día que Él venga yo esté preparado y esté listo. Yo creo que Él lo dispuso de esa manera. Entonces, esta iglesia en decadencia, Dios la prometió restaurar. Y entonces, ¿cómo? Dice que Él, en Malaquías 4:5, porque si vemos Malaquías 4:5, dice la palabra de Dios, dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Entonces, pues mucha gente, muchas iglesias no creen, ¿verdad?, en un profeta, porque ellos dicen que los profetas hasta Juan. Entonces, pero si vamos a Mateo 17, 13, dice la palabra de Dios, Mateo 17, 13. Mateo 17, 13. Dice la palabra de Dios. Dice, cuando ellos, del 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces vemos aquí, Jesús les está hablando de Elías en dos tiempos. En dos tiempos. Dijo, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará, tiempo futuro, restaurará todas las cosas. Y enseguida le dice, mas os digo que Elías ya vino, tiempo pasado. Le está hablando en dos tiempos. ¿Por qué? Porque dice el profeta, siervo de Dios, que a Dios le agradó la docilidad del espíritu de Elías. Dice que él lo utilizó 5 veces. 5 veces. Y 5 es gracia. Entonces, dice, lo utilizó en Elías, lo utilizó en Eliseo, lo utilizó en Juan, lo utilizó en el mensajero de la edad. Y dice que al pueblo de Israel, dice, cuando llegue su tiempo, dice que va a haber 2 profetas, los cuales van a predicarles por un tiempo determinado. Dice, uno de ellos, dice, traerá plagas a la tierra. ¿Quién traía plagas a la tierra? Moisés. Dice, el otro hará descender fuego del cielo. ¿Quién hacía descender fuego del cielo? Elías. Entonces, ¿cuáles son los 2 profetas que van a estar en Israel? Moisés y Elías, porque Israel solamente va a creer por medio de los profetas. Dice que ellos no van a creer, en Jesucristo hasta que lo tengan enfrente. Pero ellos tienen que ver 2 profetas para que les puedan hablar. Entonces aquí Jesús está hablando en 2 tiempos, en un tiempo futuro, hablando hace 2000 años, más de 2000 años, hablando de este tiempo y del tiempo en el que ellos estaban viviendo. Porque en el tiempo que ellos estaban viviendo fue cuando estuvo Juan el Bautista. Estuvo en su tiempo y ahí lo mataron. Pero el Elías, el cual había de venir y restaurar todas las cosas, era para esta edad, para este tiempo. Y yo creo que ese se cumplió en Malaquías 4:5, como le decía, él vino a restaurar. O sea, dice, ya ve que Apocalipsis 17 dice, la voy a leer porque mejor. 17 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, Dios ya lo había anunciado. Dice que Dios no hace nada. Dice en Amós 3:7 que Dios nunca hace nada
sin antes revelarle los misterios a sus siervos, los profetas. Entonces, sabemos que Dios en estos tiempos, Dios va a hacer algo. Dios está por hacer algo. Entonces, si Él está por hacer algo, Él tenía que tener un profeta en este tiempo. Porque dice que la palabra solamente viene al profeta. Esa es la manera de Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y no cambia, dice el Señor. Entonces, si Él trabajó de esa manera ya en el principio, Él trabajó a la mitad de los tiempos, entonces al final de los tiempos tiene que trabajar de la misma manera. Entonces, si Él trabajó a través de los profetas, Él le habló al pueblo a través de un profeta, entonces en este tiempo tiene que haber, o tenía que haber un profeta al cual viniera la palabra. Porque esa es la manera de Dios y Él no cambia. Entonces, y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, yo creo que esa trompeta ya tiene, pues no sé en qué tiempo empezó el hermano Brandon a predicar, pero que desde ese tiempo hacia acá yo creo que fue cuando esa trompeta empezó a sonar y a sonar, ¿ve? Porque esa trompeta, quizá como decía el hermano Beto, que la gente creía o quería escuchar una trompeta literal, o sea, oí sonar una trompeta, pero esa trompeta es un mensaje de restauración, un mensaje que nos va a colocar y nos va a poner en posición para que nosotros estemos listos para ese día. Entonces, y dice, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, dice que cuando ese mensaje empieza a correr, si yo lo puedo creer, entonces Dios me lo revela. Entonces yo voy a poder ver todo lo que Dios está haciendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios me está abriendo los ojos para poder ver todo lo que se está moviendo en este tiempo. Porque estamos en un tiempo, dice, la edad más peligrosa, la edad más engañosa, donde lo que es parece que no es y lo que no es parece que es. Dice que los espíritus son tan parecidos, son tan idénticos y hacen las mismas cosas. Entonces, si yo no tengo esa revelación de Dios en mí, yo no voy a poder saber, no voy a poder identificar cuál de los dos, ¿verdad?, es el bueno y cuál de los dos es el malo. Entonces necesito que sea Dios mismo, como a Pablo, que abra mi entendimiento, que me dé esa revelación para que yo pueda ver dónde está el error. Entonces, por eso dice la palabra, no es con conocimiento, no es con sabiduría, no es con inteligencia, más con mi Santo Espíritu del Señor. Entonces tiene que ser en el corazón del creyente, tiene que ser Él trabajando en el corazón del creyente para poder discernir, para poder identificar la verdad. Entonces, ahorita estamos en un tiempo donde, como dijo allá en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podías comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comerás. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le estaba diciendo? Era un árbol mezclado. Dice, de la ciencia del bien y del mal. O sea, una iglesia enredada con el mundo, una iglesia mezclada con las cosas del mundo. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros nos mantengamos aparte, nos apartemos. Entonces dice,
nosotros sabemos por la misma palabra, ¿verdad? Sabemos por la misma palabra que el mensajero de la séptima edad, dice Malaquías 4:5, él habría de restaurar la fe de los hijos a los padres. O sea, en otras palabras dice, reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo trabajando para volver a colocar la iglesia en posición. Entonces, no con espadas ni con ejército. Entonces, no es por organización, no es por denominaciones, no es por intelecto ni sabiduría, sino por el poder del Espíritu Santo en cada creyente. Porque nos damos cuenta que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros el que va a producir, ¿verdad?, al verdadero creyente. ¿Por qué? Porque es el que va a producir las obras en nosotros. Yo sin el Espíritu Santo, ¿yo cómo voy a producir? No puedo producir nada. Pero la palabra dijo Jesús, dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿cómo las puedo hacer yo? Si Dios no está en mí, si esa palabra no está en mí. Entonces, nosotros podemos ver que el hermano Branham era un hombre, pero yo creo que todos conocemos la historia de su vida. Entonces, era un hombre que caminó, dice, hombro con Dios. Él siempre buscó a Dios, siempre se apoyó en Dios y él nunca dijo nada contrario a lo que Dios dijo. Él siempre se mantuvo ahí. Entonces, dice que en cierta ocasión él estaba en la montaña, cuando estaban aquellos, iban de cacería, a él le gustaba la cacería, y iban otros hermanos con él. Entonces cuando él vio pues que el tiempo estaba poniendo un poco agresivo, o sea, se estaba nublando, estaba empezando a caer niebla, y estaba empezando a caer nieve, y a correr viento, y les dijo, ¿saben qué? Dijo, regrésense al campamento, porque dentro de poco no van a poder mirar. Esto se va a poner muy difícil. Entonces todos los hermanos se regresaron, y él se quedó arriba. Cuando él empezó a descender, dice que él empezó a bajar. Cuando él escuchó una voz que le dijo, ¿a dónde vas? Él se paró y volteó, pero él pensó que era el viento y él siguió caminando. Y volvió a escuchar otra vez que le dijo, ¿hacia dónde vas? Se paró, volteó y dijo, ¿eres tú, Señor? Y oyó la voz de Dios que le dijo, regresa arriba. Dice que él se regresó. Volvió al lugar donde estaba, se sentó detrás del tronco de un árbol, cubriéndose del viento y de la nieve, y ahí estuvo sentado por un tiempo, hasta que escuchó la palabra que dijo, sube y habla a la tormenta. Dice que él nomás se levantó, subió hacia la parte de arriba de la montaña, y solamente dijo, tormenta, cesa. Dice que al instante, dijo, las nubes, aquellas nubes negras que cerraban el cielo, dijo, se disiparon. Dijo, ¿a dónde se fueron las nubes? Aquel viento fuerte que estaba soplando helado, dijo, se fue. Dijo, ¿a dónde se fue ese viento? Aquella nieve que estaba cayendo, dijo, ¿a dónde se fue? Entonces, ¿qué estamos viendo? Dice que allá cuando estaba en la barca Jesús, él se paró y dijo, viento, dijo, mar, calma, viento, calla. Entonces estamos viendo que el espíritu que estaba en Jesús estaba en el hermano Branham. Era el mismo espíritu, calmando. Aquellos hombres dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún los elementos le obedecen. Entonces, ¿quién era el hermano Branham? Para que la tormenta le obedeciera. El hermano Branham era como cualquiera de nosotros, era un hombre común y corriente como nosotros. Pero el espíritu que estaba en el hermano Branham era el mismo espíritu que estaba en Jesús
cuando Él calmó el mar y el viento. Entonces yo creo que ese mismo espíritu es el que debe estar en cada uno de nosotros en estos tiempos, cuando venga esa manifestación de los hijos de Dios, cuando esta iglesia venga a su restauración completa, a través de este mensaje de Malaquías 4:5, entonces yo creo que Dios está trabajando en el corazón del creyente. Entonces, si yo lo creo o si no lo creo, eso no le estorba a Dios para hacer esa obra. Dios sigue trabajando aún que el mundo no lo crea. En el tiempo de Noé, dice Noé, Dios le dio el mensaje a Noé y él le dijo: hazte un arca y predica a la gente, dile que ya no era que le ayudaran a hacer el arca, sino que entraran al arca, entren al arca, viene un diluvio. Entonces la gente no le pudo creer a Noé. Fueron millones y millones de gentes que no pudieron creer ese mensaje tan sencillo, ¿verdad? Y eso no le estorbó a Dios. Él dijo que iba a llover y llovió. Si 7 le creyeron, 8 fueron. Si 8 le creyeron, suficiente para Dios. Él solamente iba a salvar a los que estaban por ser salvados. Si los demás rechazaron, no es culpa de Dios. Entonces yo creo que en estos tiempos, yo creo que Dios está trabajando por un pueblo. Entonces dice que Él viene por una novia y no va a haber nada, ni poder humano, ni en el infierno que lo pueda impedir. Porque si Él prometió que Él tiene una esposa, que Él va a tener unas bodas, entonces Él va a tener sus bodas. Ahora, si yo estoy ahí o no estoy ahí, eso no lo va a impedir. Entonces, yo quiero estar ahí, entonces yo tengo que prepararme, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Solamente obedeciendo, ¿verdad? Dice, humillando. Porque muchas veces quizás yo tenga el propósito en mi corazón de decir, no, pues sí, voy a tratar de obedecer, de vivir la palabra. Pero es un pensamiento. A veces se me hace difícil y quizás un día pues se me ha pesado, ¿verdad? Pero cuando yo pues me puedo humillar a Dios y puedo dejar que Dios trabaje en mí, yo creo que ya la cosa es diferente. Entonces, ahora yo creo que nosotros, dice la palabra que queremos ser grandes ante Dios, como aquel hombre que le preguntó, Señor, ¿quién va a ser el más grande? Entonces, nosotros queremos ser grandes. ¿Qué dijo el Señor? Humíllate. ¿Por qué? Porque como decía la vez pasada, Dios no mide al hombre de la tierra al cielo, sino que lo mide del cielo a la tierra. Entonces, entre más nos humillemos nosotros al polvo de la tierra, somos más grandes para Dios. Entre más humillados estemos, entre más bajos estemos, yo creo que ante Dios somos más grandes. Entonces, ahora la gente busca a Dios, ¿verdad? Lo busca arriba. Cuando Dios, para mirar a Dios hay que voltear hacia abajo, porque Dios vino y se humilló. Dijo que vino y tomó su condición de siervo. Él no vino a servir, no vino a que le sirvieran. Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él vino a servirnos. Entonces, si nosotros a veces nos queremos hacer más grandes que Dios, entonces no. Yo creo que Dios en estos tiempos, Él tiene un mensaje, tiene un ministerio quíntuple. Efesios 4:11
por el cual yo creo que Él viene trabajando. Él viene trabajando a través de los tiempos. Es un ministerio quíntuple, o sea, 5 ministerios, porque unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, son 5 ministerios, pero es un mismo mensaje, es una misma palabra. Entonces todos ellos vienen trabajando alineados al mensaje, alineados a la palabra. ¿Por qué dice la palabra que es? Dice Efesios 4:11, ¿para qué? Dice para perfección, para perfeccionar a los santos. Entonces yo creo que ese solamente lo puede hacer Dios. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo creo que Dios está trabajando para que nosotros lleguemos a esa posición. O sea que nosotros tenemos que llegar a la misma altura, porque vamos a ser uno con Él. O sea, nosotros tenemos que llegar a ser la misma palabra, ¿ve? Y la palabra es Jesús, entonces nosotros tenemos que ser uno. Dice unidad, uno. Entonces por eso dijo Él en su palabra, dice vendré y me tomaré a mí mismo. Porque entonces nosotros tenemos que llegar a hacer esa misma palabra. O sea, en este tiempo, cuando dice la palabra de Dios, dice que la misma creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios, dice, son, o sea, Dios manifestado en carne. O sea, Dios caminando en pieles humanas. Entonces, ¿qué venimos a hacer? La misma palabra. ¿Ve? La misma palabra. Y eso es lo que Él se va a llevar. Si nosotros somos esa palabra, no vamos a ir. Si no somos esa palabra, nos va a pasar lo que las vírgenes insensatas. Vamos a estar aquí pensando y creyendo que estamos listos, cuando en realidad no lo estamos. Tenemos nuestra lámpara, pero sin aceite. ¿De qué nos van a servir? Entonces nosotros tenemos que estar preparados, o sea, procurar que esa lámpara esté llena de aceite para ese día. Entonces, yo creo que, bendito sea Dios, no sé, ¿verdad? Si, espero que hayamos entendido algo. Yo no soy, ¿cómo le diría? Yo no sé cómo hablar de una manera, pues, para poderme hacer entender, ¿verdad? Pero yo creo que Dios va a hacer el trabajo. Yo creo que lo que yo no pude explicar, lo que no pude decir, yo creo que Él se va a encargar de dárselos a ustedes. Porque, bendito Dios, yo creo que el trabajo es de Él, la obra es de Él. Entonces, y si yo se me pasó algo, no dije algo o hice algo, pues digamos que, y ustedes no lo entendieron, yo creo que a su tiempo Él se los va a dar. Solamente yo creo que hay que estar, mantenernos ahí. Les dijo a ellos, esperen en Jerusalén. Entonces nosotros esperemos en su palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a recibir esa promesa. Esperemos en esa palabra y que Dios los bendiga, que Dios supla cada necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a cada hermano, ¿verdad?, que está en sus casas, o los que están lejos a través de las redes. Que Dios
bendiga los hogares de cada uno de ellos y que solamente podamos creer, ¿verdad? Que la promesa las hizo Él, la necesidad la tenemos nosotros, pero Él fue el que hizo la promesa. Entonces, si Él hizo la promesa y nosotros la podemos creer, yo creo que asunto arreglado. Entonces, que Dios los bendiga y vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios y que Él nos ayude, porque yo creo que es cuando más necesitamos de Él en estos tiempos, es cuando las cosas se están poniendo más difíciles. Quizás no para las demás iglesias, quizás ellas no sientan tanto, ¿verdad? No lo sientan, ¿verdad? Pero hay un pueblo, yo creo que por el cual el diablo está golpeando con más fuerza, de una manera o de otra, pero nosotros confiamos que hay un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos caminando en esa dirección, yo creo que no hay que venga lo que venga. Entonces, algún día tenemos que dar, dice, rendir tributo a la tierra. Entonces, si nos vamos confiando en Dios, yo creo que nos dijo Pablo: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos nosotros firmes en su palabra, porque muchas veces podemos pensar que estamos bien, como mucha gente que me ha tocado ver así, pues en videos y eso, personas que ellos piensan, quizás son sinceros en sus corazones, ¿verdad? Ellos creen que están bien y hasta retan al diablo. Ellos retan al diablo. Como había uno que decía que por donde él pasaba, dice, los demonios salían corriendo. Pues ¿quién era él? Para que un demonio salga corriendo. Si el diablo mismo sabe dónde, si Dios está en un hombre o no lo está. ¿Ve? El diablo mismo lo sabe. Entonces, yo creo que Dios nos dio autoridad, pero siempre y cuando estemos firmes aquí. Esa autoridad, porque esta palabra es la que tiene que venir y manifestarse. Entonces, si no está esta palabra en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nada. Entonces, que Dios los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor. En esta hora le damos las gracias, Señor, por esas bendiciones, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Le damos gracias, Señor, por su gracia, Padre, porque usted, Señor, ha cuidado de nosotros hasta el día de hoy, Señor. Le pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, que usted nos ayude, Padre, a no descuidar, Señor, el camino, Señor. Que usted, Señor, no nos deje de su mano, Padre, porque estos tiempos, Señor, son los tiempos más difíciles, Señor. Es el tiempo, Señor, en el cual, Señor, todo esto viene, Señor, a terminar, Señor. Todo viene, Señor, a una conclusión, Señor. Señor, y hay un enemigo, Padre, que no está tranquilo, Señor. Hay un diablo, Señor, que no está conforme, Padre. Y él va a tratar, Señor, de golpear a sus hijos, Señor. Ayúdenos, Padre, cuando venga la prueba, Señor, cuando venga la aflicción, Señor. No olvidarnos, Señor, de usted, Señor. Y confiar solamente, Padre, en su palabra, Señor. Estar firmes, sí, Señor, y apercibidos, Señor, de que usted hizo la promesa, Señor. De que fue usted, Señor, el que dijo que estaría con nosotros y aún en nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que todo aquello que pidiéramos en su nombre, Señor, usted nos los daría, Señor. Gracias, Padre, por eso, Señor. Y en esta hora, Señor, nos despedimos, Padre. No de su presencia, Señor, sino de este lugar, Señor. Pidiendo, Padre, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren, Señor. Donde quiera que ellos estén escuchando de su palabra, Señor. Que usted les dé, Señor, les restituya, Padre,
al 100%, Padre. Todo aquello, Señor, que ellos hayan invertido, Señor, en su obra, Padre. Porque usted dijo, Señor, aquellos hombres, Señor, cuando dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? Y usted les dijo, Señor, 100 veces más, aparte la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por esas palabras, Señor, que esas palabras que pueden, Señor, traer, Señor, levantar el ánimo, Señor, a cualquiera, Padre. En esta hora, Señor, nos ponemos en sus manos y que para usted, Señor, sea esa honra, gloria y alabanza, en el nombre santo de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Los invito a ponerse de pie, hermano, para cantar una alabanza y así ser despedido en este lugar. De este lugar, sino no da la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a cantar esa alabanza, hermano. La dulce presencia de Dios en ese lugar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Santo Espíritu sobre nosotros se va a derramar. Y la dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Santo Espíritu sobre nosotros se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale.